Ven, sígueme. 2021. Para uso individual y familiar. Capítulo 34. Doctrina y Convenios. Secciones 89 al 92. Lección asignada del 16 al 22 de agosto de 2021. Titulado Un principio con promesa. Estudie las secciones de Doctrina y Convenios 89 al 92 con espíritu de oración y anote cualquier impresión espiritual que reciba. Sea sensible a la forma en que el Espíritu le manifiesta la verdad a medida que estudie estas secciones. Anote sus impresiones a continuación. En la escuela de los profetas, el profeta José Smith enseñó a los élderes de Israel en cuanto a edificar el reino de Dios en la tierra. Analizaron verdades espirituales, oraron juntos, ayunaron y se prepararon para predicar el Evangelio. Pero había algo en cuanto al ambiente que pudiera parecernos extraño en la actualidad, y tampoco le pareció correcto a Emma. Durante las reuniones, los hombres fumaban y mascaban tabaco, lo cual no era inusual en esa época, pero manchaba los pisos de madera de negro y dejaba un fuerte olor en el aire. Emma expresó su inquietud a José, y José le preguntó al Señor. El resultado fue una revelación que iba más allá del humo y las manchas de tabaco. Dio a los santos por generaciones un principio con promesa. Promesas de salud física, sabiduría y grandes tesoros de conocimiento. A continuación escucharemos en el Libro de Santos, tomo 1, un fragmento del capítulo 15, titulado Lugares Santos. El 22 de enero de 1833, José y los santos de Kirtland pusieron en marcha la Escuela de los Profetas en la tienda de la familia Whitney. Uno de los secretarios de José, Orson Hyde, fue designado para enseñar la clase. Al igual que José y muchos de los otros alumnos, Orson había pasado la mayor parte de su niñez trabajando en lugar de asistir a la escuela. Él era huérfano y su tutor le había permitido asistir a la escuela solamente en el invierno, después de la cosecha y antes de la siguiente siembra. Sin embargo, Orson tenía buena memoria y aprendía rápidamente, y había asistido a una academia cercana cuando ya era adulto. En la escuela de los profetas, Orson les enseñaba a los hombres lecciones espirituales, además de historia, gramática y aritmética, tal como el Señor había mandado. Los que asistían a sus clases no eran meramente alumnos. Se llamaban unos a otros hermanos e hicieron un compromiso mediante un convenio de hermandad. Estudiaban juntos, hacían análisis y oraban en grupo. Un día, José invitó a Orson y a otras personas de la clase a quitarse los zapatos. Siguiendo el ejemplo de Jesucristo, José se arrodilló ante cada uno de ellos y les lavó los pies. Cuando terminó, dijo, «Como yo hice, así haced vosotros». Les pidió que se prestaran servicio unos a otros y se mantuvieran limpios de los pecados del mundo. Cuando la escuela de los profetas estaba en sesión, Emma observaba a los alumnos llegar y subir las escaleras hasta la habitación estrecha y atestada donde se reunían. Algunos hombres llegaban a la escuela recién lavados y vestidos con esmero por respeto a la naturaleza sagrada de la escuela. Algunos también se salteaban el desayuno para poder asistir a la reunión en ayunas. Después de que la clase terminaba y los hombres se iban hasta otro día, Emma, junto con algunas jóvenes mujeres contratadas para ayudar, limpiaban el aula. Dado que los hombres fumaban pipas y mascaban tabaco durante las clases, cuando se iban, la habitación quedaba llena de humo y las tablas del suelo cubiertas de escupitajos de tabaco. Emma fregaba con todas sus fuerzas, pero las manchas de tabaco permanecían en el piso.
Ella se quejó con José por el desastre. José normalmente no usaba tabaco, pero no le importaba si otros hombres lo hacían. Sin embargo, las quejas de Emma le hicieron cuestionarse si el uso del tabaco era apropiado a los ojos del Señor. Emma no estaba sola en sus preocupaciones. Los reformadores en los Estados Unidos y en otros países del mundo pensaban que fumar y mascar tabaco, así como beber alcohol, eran hábitos inmundos. Pero algunos médicos creían que el tabaco podía curar una serie de dolencias. Se hacían afirmaciones similares sobre el consumo de alcohol y de bebidas calientes como el café y el té, que las personas bebían sin restricciones. Cuando José le llevó el asunto al Señor, recibió una revelación, una palabra de sabiduría para el beneficio de los santos en los últimos días. En ella, el Señor le advertía a su pueblo en contra del consumo de alcohol, declarando que el licor destilado era para el lavamiento de sus cuerpos, mientras que el vino era para ocasiones como la Santa Cena. También les advirtió en contra del tabaco y las bebidas calientes. El Señor hizo hincapié en una dieta saludable, alentando a los santos a comer granos, hierbas y frutas, y a consumir carne limitadamente. Prometió bendiciones de salud, conocimiento y fortaleza para aquellos que eligieran obedecer. La revelación se había declarado no como mandamiento, sino como advertencia. A muchas personas les resultaría difícil renunciar al uso de estas poderosas sustancias, y José no insistió en el cumplimiento estricto. Siguió bebiendo alcohol de vez en cuando, y él y Emma a veces bebían café y té. Aún así, después de que José leyó las palabras a la escuela de los profetas, los hombres en la habitación arrojaron al fuego sus pipas y sus tabletas de tabaco de mascar para mostrar su voluntad de obedecer el consejo del Señor. Como subtítulo, la palabra de sabiduría es un principio con promesa. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 89, la cual escucharemos a continuación. Una palabra de sabiduría para el beneficio del Consejo de Sumos Sacerdotes reunido en Kirtland y la Iglesia, y también los santos de Sion, para ser enviada por vía de salutación, no por mandamiento ni restricción, sino por revelación y la palabra de sabiduría, demostrando el orden y la voluntad de Dios en la salvación temporal de todos los santos en los últimos días, dada como un principio con promesa, adaptada a la capacidad del débil y del más débil de todos los santos, que son o que pueden ser llamados santos. He aquí, de cierto, así os dice el Señor, por motivo de las maldades y designios que existen y que existirán en el corazón de hombres conspiradores en los últimos días, os he amonestado y os prevengo, dándoos esta palabra de sabiduría por revelación, que si entre vosotros hay quien beba vino o bebidas fuertes, he aquí no es bueno ni propio a los ojos de vuestro Padre, sino cuando os reunís para ofrecerle vuestros sacramentos. Y he aquí, este debe ser vino, sí, vino puro de la uva de la vid, de vuestra propia hechura. Y además, las bebidas fuertes no son para el vientre, sino para el lavamiento de vuestros cuerpos. Y además, el tabaco no es para el cuerpo ni para el vientre, y no es bueno para el hombre, sino que es una hierba para magulladuras y para todo ganado enfermo, que se ha de usar con juicio y destreza. Y además, las bebidas calientes no son para el cuerpo ni para el vientre. Y además, de cierto os digo que Dios ha dispuesto toda hierba saludable para la constitución, naturaleza y uso del hombre, cada hierba en su sazón, y cada fruta en su sazón, todas estas para usarse con prudencia y acción de gracias. Sí,
También la carne de las bestias y de las aves del cielo, yo el Señor he dispuesto para el uso del hombre, con acción de gracias. Sin embargo, han de usarse limitadamente. Y a mí me complace que no se usen sino en temporadas de invierno o de frío o hambre. Se ha dispuesto todo grano para el uso del hombre y de las bestias, como sostén de vida, no solamente para el hombre, sino para las bestias del campo, las aves del cielo y todo animal silvestre que corre o se arrastra sobre la tierra. Y a estos Dios los ha hecho para el uso del hombre, solo en tiempo de carestía y hambre extremada. Todo grano es bueno para alimentar al hombre, así como también el fruto de la vid, lo que produce fruto, ya sea dentro de la tierra, ya sea arriba de la tierra. Sin embargo, el trigo para el hombre, el maíz para el buey, la avena para el caballo, el centeno para las aves, los puercos y toda bestia del campo, y la cebada para todo animal útil y para bebidas moderadas, así como también otros granos. Y todos los santos que se acuerden de guardar y hacer estas cosas, rindiendo obediencia a los mandamientos, recibirán salud en el ombligo y médula en los huesos, y hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, sí, tesoros escondidos. Y correrán sin fatigarse, y andarán sin desmayar. Y yo, el Señor, les prometo que el ángel destructor pasará de ellos, como de los hijos de Israel, y no los matará. Amén. Cuando los élderes en la escuela de los profetas escucharon por primera vez a José Smith leer la palabra de sabiduría, inmediatamente arrojaron al fuego sus pipas y sus tabletas de tabaco de mascar. En ese momento, la palabra de sabiduría se consideraba más como una advertencia que un mandamiento, pero querían demostrar su disposición de obedecer. Quizá usted ya haya arrojado de su vida sustancias en contra de las cuales la palabra de sabiduría advierte, pero ¿qué más puede aprender de esa revelación? Considere las siguientes ideas. Busque frases en esta sección 89 de Doctrina y Convenios que quizás no haya notado o en las que no había pensado antes, y medite a continuación. ¿Qué aprende usted acerca de estas frases? Medite brevemente. La sección 89 de Doctrina y Convenios incluye varias promesas. Medite a continuación. ¿Qué piensa usted que significan esas promesas? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué le enseña esa revelación en cuanto al Señor? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué ejemplos ha visto usted de maldades y designios en el corazón de hombres conspiradores, tal como lo declara en el versículo 4? Medite brevemente. Se le invita a considerar esta revelación de Doctrina y Convenios como un principio con promesa, es decir, verdades perdurables que guían la toma de decisiones, y no como solo una lista de lo que debe y no debe hacer. Medite a continuación. ¿Qué principios encuentra usted que puedan guiar sus decisiones? Medite nuevamente. Los profetas modernos también
han advertido en cuanto a sustancias y comportamientos dañinos, aparte de los que se mencionan en la palabra de sabiduría. Medite a continuación. ¿Qué impresiones tiene usted de lo que debe hacer para cuidar mejor su mente y su cuerpo? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación escucharemos en el libro de Daniel del Antiguo Testamento el capítulo 1, donde se menciona: En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel y del linaje real y de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese defecto alguno y de buen parecer, y aptos para toda sabiduría, y sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los formase durante 3 años, para que al fin de ellos entrasen al servicio del rey. Y estaban entre ellos, de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a quienes el jefe de los eunucos puso nombres, y puso a Daniel Beltsasar, y a Ananías Sadrac, y a Misael Mesac, y a Azarías Abed-nego. Y Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues ¿por qué ha de ver él vuestros rostros menos saludables que los de los muchachos que son semejantes a vosotros? Así condenaréis mi cabeza ante el rey. Entonces dijo Daniel a Melsar, a quien el jefe de los eunucos había puesto sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Pon a prueba, te ruego, a tus siervos durante 10 días, y dennos legumbres para comer y agua para beber. Compara después nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos durante 10 días. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más saludable que el de los otros muchachos que comían de la ración de la comida del rey. Así pues Melsar retiraba la ración de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento y aptitud para aprender todas las letras y sabiduría, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y todo sueño. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y así entraron al servicio del rey. Y sobre todo asunto de sabiduría y de entendimiento que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Ahora leeremos en 1 Corintios, en el capítulo 6, los versículos del 19 al 20, que dicen lo siguiente: ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
que está en vosotros, el que tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. También se recomienda estudiar el tema Palabra de Sabiduría, uno de los temas del Evangelio, disponible en topics.churchofjesuschrist.org. También se recomienda ver el tema La Palabra de Sabiduría, parte de Revelaciones en Contexto, disponible en churchofjesuschrist.org. Como subtítulo, la primera presidencia posee las llaves del reino. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 90, los versículos del 1 al 17, los cuales escucharemos a continuación. Así dice el Señor: de cierto te digo, hijo mío, te son perdonados tus pecados, según tu petición, porque tus oraciones y las oraciones de tus hermanos han llegado a mis oídos. Por tanto, bendito eres de aquí en adelante, tú que posees las llaves del reino, que te fueron dadas, reino que está surgiendo por última vez. De cierto te digo, las llaves de este reino nunca te serán quitadas mientras estés en el mundo, ni tampoco en el venidero. No obstante, por tu conducto se darán los oráculos a otro, sí, a la Iglesia. Y quienes reciban los oráculos de Dios, tengan cuidado de cómo los estiman, no sea que los menosprecien, y con ello incurran en la condenación, y tropiecen y caigan cuando desciendan las tempestades, y soplen los vientos, y vengan las lluvias, y den con ímpetu contra su casa. Y además de cierto digo a tus hermanos Sidney Rigdon y Frederick G. Williams, que también sus pecados les son perdonados, y se les considera igual que a ti en la posesión de las llaves de este último reino. Y también mediante tu administración, las llaves de la escuela de los profetas que he mandado organizar, para que con esto se perfeccionen en su ministerio para la salvación de Sión y de las naciones de Israel y cuantos de los gentiles creyeren, para que por tu administración reciban ellos la palabra y por medio de su administración salga la palabra hasta los cabos de la tierra, primero a los gentiles y entonces he aquí, volverán a los judíos. Y entonces vendrá el día en que el brazo del Señor se manifestará con poder para convencer a las naciones paganas, la casa de José, del evangelio de su salvación. Porque acontecerá que en aquel día todo hombre oirá la plenitud del evangelio en su propia lengua y en su propio idioma, por conducto de los que son ordenados a este poder, mediante la administración del Consolador, derramado sobre ellos para revelar a Jesucristo. Y ahora, de cierto os digo, os doy el mandamiento de continuar en el ministerio y en la presidencia. Y cuando hayáis terminado la traducción de los profetas, habéis de presidir los asuntos de la iglesia y de la escuela de allí en adelante. Y de cuando en cuando, según lo manifieste el Consolador, recibir revelaciones para aclarar los misterios del reino, y poner en orden las iglesias y estudiar y aprender, y familiarizaros con todos los libros buenos y con los idiomas, lenguas y pueblos. Y este será vuestro cargo y misión toda vuestra vida, presidir los consejos y poner en orden todos los asuntos de esta iglesia y reino. No os avergoncéis ni os sintáis confundidos, mas sed amonestados en toda vuestra altivez y orgullo, porque esto tiende un lazo a vuestras almas. En la sección 90 de Doctrina y Convenios, el Señor dio instrucciones en cuanto al ministerio y la presidencia de José Smith, Sidney Rigdon y Frederick G. Williams, quienes integraban lo que ahora llamamos
la primera presidencia. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted sobre la primera presidencia en los versículos que se leyeron en este bloque de lectura? Medite brevemente. Se le invita a repasar mensajes recientes de los integrantes de la primera presidencia y meditar en lo siguiente. ¿En qué forma sus palabras le aclaran los misterios del reino? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿De qué manera ponen en orden todos los asuntos de esta iglesia y del reino? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje El poder de la fe sustentadora por el presidente Henry B. Eyring, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2019, el cual escucharemos a continuación. Thank you for singing with you. Gracias por cantar con ustedes. Siento que estamos listos para avanzar. Muchas veces he oído a los líderes del sacerdocio dar gracias por la fe sustentadora de aquellos a quienes sirven. Por la emoción en sus palabras, sabemos que su agradecimiento es profundo y real. Mi propósito hoy es transmitir el agradecimiento del Señor, porque ustedes sostienen a sus siervos en su iglesia, y también alentarlos a ejercer y aumentar ese poder para sostener a otras personas mediante su fe. Antes de nacer, ustedes demostraron ese poder. Piensen en lo que sabemos sobre el mundo de los espíritus antes de la vida terrenal. Nuestro Padre Celestial presentó un plan para sus hijos. Nosotros estábamos allí. Ustedes, yo, todos nosotros. Lucifer, nuestro hermano en espíritu, se opuso al plan que nos permitiría la libertad de escoger. Jehová, el Hijo amado del Padre Celestial, apoyó el plan. Lucifer encabezó una rebelión. La voz del apoyo de Jehová prevaleció, y él ofreció como voluntario para ser nuestro Salvador. El hecho de que ustedes estén ahora en la vida terrenal nos confirma que apoyaron al Padre y al Salvador. Se requirió fe en Jesucristo para sostener el plan de felicidad y el lugar que Jesucristo ocuparía en el plan, cuando sabían tan poco sobre las dificultades que afrontarían en la mortalidad. Su fe para sostener a los siervos de Dios también ha sido parte esencial de su dicha en esta vida. Cuando aceptaron la exhortación de un misionero a orar para saber que el libro de Mormón era la palabra de Dios, tuvieron la fe de sostener a un siervo del Señor. Cuando aceptaron la invitación a bautizarse, sostuvieron a un humilde siervo de Dios. Cuando permitieron que alguien colocara las manos sobre su cabeza y dijera, «Recibe el Espíritu Santo», lo sostuvieron como poseedor del sacerdocio de Melquisedec. Desde ese día, al servir fielmente, han sostenido a cada persona que les ha conferido el sacerdocio y a cada persona que los ha ordenado a algún oficio en dicho sacerdocio. En sus comienzos como poseedores del sacerdocio, cada sostenimiento fue un simple acto de confianza en un siervo de Dios. Ahora, muchos de ustedes han pasado a una posición en que sostener requiere más. Ustedes deciden si sostienen o no a todos los que el Señor llama
para lo que sea que Él los haya llamado. Esa decisión ocurre en las conferencias por todo el mundo. Ha sucedido en esta. En tales reuniones se leen los nombres de hombres y mujeres, siervos de Dios, y los invitamos a levantar la mano para sostenerlos. Pueden retener su voto de sostenimiento o pueden prometer su fe sustentadora. Al levantar la mano para sostener, hacen una promesa a Dios, siervos de quien ellos son, de que los sostendrán. Ellos son seres humanos imperfectos, tal como ustedes. Guardar su promesa requerirá una fe inquebrantable en que el Señor los ha llamado. Guardar dicha promesa también brindará felicidad eterna. El no guardarla les acarreará pesar a ustedes y a quienes aman, incluso pérdidas más allá de lo que puedan imaginar. Quizás se les haya preguntado o se les preguntará si sostienen al obispo, al presidente de estaca, a las autoridades generales y a los oficiales generales de la iglesia. Puede suceder cuando se les pide que sostengan a los oficiales y líderes en una conferencia o, en ocasiones, será en alguna entrevista con el obispo o presidente de estaca. Mi consejo es que se hagan esas preguntas a sí mismos de antemano, con minuciosa reflexión y espíritu de oración. Al hacerlo, podrían considerar sus pensamientos, palabras y hechos recientes. Intenten recordar e imaginen las respuestas que darán cuando el Señor los entreviste, sabiendo que algún día Él lo hará. Podrían prepararse planteándose preguntas como las siguientes. 1. ¿He pensado o hablado de las debilidades humanas de las personas que me he comprometido a sostener? 2. ¿He buscado muestras de que el Señor los guía? 3. ¿He seguido su liderazgo concienzuda y fielmente? 4. ¿He hablado sobre la evidencia que veo de que son siervos de Dios? 5. ¿Oro por ellos con regularidad, mencionándolos por su nombre y con sentimientos de afecto? Esas preguntas, a la mayoría de nosotros, nos conducirán a cierta inquietud y a la necesidad de arrepentirnos. Dios nos ha mandado no juzgar injustamente a los demás, pero en la práctica es difícil evitarlo. Casi todo lo que hacemos al trabajar con personas nos conduce a evaluarlas. Y en casi todos los aspectos de nuestra vida nos comparamos con los demás. Podemos hacerlo por muchos motivos, algunos de ellos razonables, pero a menudo nos llevan a criticar. El presidente George Buchanan hizo una exhortación que les transmito a ustedes como si fuera mía. Yo creo que dijo la verdad. Dios ha escogido a sus siervos. Él considera que es su prerrogativa condenarlos si necesitan condenación. No nos ha concedido a nosotros individualmente que los reprobemos ni condenemos. Ningún hombre, independientemente de cuán firme sea en la fe, de cuán alta sea su posición en el sacerdocio, puede hablar mal del ungido del Señor, ni buscar faltas en la autoridad de Dios sobre la tierra, sin incurrir en el desagrado de Él. El Santo Espíritu se retirará de tal hombre, y éste quedará en oscuridad. Siendo así, ¿no ven cuán importante es que tengamos cuidado? Lo que he observado es que los miembros de la Iglesia de todo el mundo son, por lo general, leales el uno al otro y a quienes presiden sobre ellos. Sin embargo, hay cosas que podemos y debemos mejorar. Podemos elevarnos más en nuestro poder para sostenernos mutuamente. Requerirá fe y esfuerzo. Las siguientes son 4 sugerencias que hago para que apliquemos
en esta conferencia. 1. Podríamos determinar acciones específicas que los oradores recomienden y empezar a llevarlas a cabo hoy. Al hacerlo, aumentará nuestro poder para sostenerlos. 2. Podríamos orar por ellos conforme hablan, para que el Espíritu Santo lleve sus palabras al corazón de personas específicas que amemos. Luego, cuando sepamos que se ha contestado nuestra oración, aumentará nuestro poder para sostener a esos líderes. 3. Podríamos orar para que se bendiga y magnifique a oradores en específico mientras dan sus mensajes. Cuando veamos que se les ha magnificado, aumentará nuestra fe para sostenerlos y perdurará. 4. Podríamos prestar atención a los mensajes de los oradores que lleguen como respuesta a nuestras oraciones personales para procurar ayuda. Cuando lleguen las respuestas, y les prometo que llegarán, aumentará nuestra fe para sostener a todos los siervos del Señor. Además de mejorar en cuanto a sostener a quienes sirven en la iglesia, aprenderemos que hay otro entorno en que podemos aumentar dicho poder, lo cual puede brindarnos aún mayores bendiciones. Es en el hogar y en la familia. Me dirijo a los jóvenes poseedores del sacerdocio que viven en casa con su padre. Déjenme decirles, por experiencia propia, lo que significa para un padre sentir la fe sustentadora de ustedes. Quizás él les parezca seguro de sí mismo, pero afronta más dificultades de las que ustedes saben. A veces no puede ver la forma de resolver los problemas que tiene ante sí. Su admiración por él lo ayudará un poco. Su amor hacia él lo ayudará aún más. Pero lo que más lo ayudará son las palabras sinceras como estas. Papá, he orado por ti y he sentido que el Señor te ayudará. Todo saldrá bien. Lo sé. Palabras como esas también tienen poder en la dirección inversa, de padre a hijo. Cuando un hijo haya cometido algún error grave, quizá incluso en una cuestión espiritual, podría sentir que ha fracasado. En ese momento, como su padre, tal vez se sorprenda cuando, tras orar para saber qué hacer, el Espíritu Santo ponga estas palabras en su boca. Hijo, siempre tendrás mi apoyo. El Señor te ama. Con su ayuda puedes regresar a Él. Sé que puedes lograrlo y lo harás. Te quiero mucho. En el quórum del sacerdocio y en la familia, una mayor fe para sostenerse el uno al otro es el modo en que edificamos la Sion que el Señor quiere que creemos. Con su ayuda podemos hacerlo y lo haremos. Requerirá aprender a amar al Señor con todo el corazón, alma, mente y fuerza, y amarnos unos a otros como a nosotros mismos. Al tener más amor puro de Cristo, se nos ablandará el corazón. Dicho amor nos hará humildes y nos conducirá a arrepentirnos. Nuestra confianza en el Señor y nuestra confianza mutua aumentará, y entonces avanzaremos hacia llegar a ser uno, como el Señor promete que podemos ser. Testifico que el Padre Celestial los conoce y los ama. Jesús es el Cristo viviente. Esta es su iglesia. Poseemos su sacerdocio. Él honrará nuestros esfuerzos por aumentar nuestro poder para ejercerlo y para sostenernos unos a otros. Así lo testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: Todas las cosas obrarán juntamente para mi bien. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 90, el versículo 24, donde se menciona: Escudriñad diligentemente, orad siempre, sed creyentes, y todas las cosas obrarán juntamente para vuestro bien. Si andáis en la rectitud y recordáis el convenio que habéis hecho el uno con el otro.
Medite sobre cualquier experiencia que haya tenido que testifique de la promesa del Señor que se encuentra registrada en el versículo 24 de la sección 90 de Doctrina y Convenios, el cual se leyó hace unos momentos. Considere anotar sus experiencias y compartirlas con un miembro de la familia o un ser querido, quizás alguien que necesite consuelo o ánimo. Si todavía hay bendiciones que usted está esperando, medite en lo que puede hacer para permanecer fiel a medida que espera para ver la forma en que todas las cosas obrarán juntamente para su bien. Haga el ejercicio ahora mismo. Como subtítulo: ¿quién fue Viana Jaques? Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 90, los versículos del 28 al 31, los cuales se leerán a continuación. Y además, de cierto te digo, es mi voluntad que mi sierva, Viana Jaques, reciba dinero para sus gastos, y suba a la tierra de Sión, y el resto del dinero me sea consagrado, y ella sea recompensada en mi propio y debido tiempo. De cierto te digo, me parece conveniente que ella suba a la tierra de Sión, y reciba una heredad de manos del obispo, para que se establezca en paz en tanto que sea fiel, y no pase sus días en ocio de allí en adelante. Viana Jaques nació el 10 de junio de 1787 en Massachusetts. Era una mujer de fe que contaba con medios financieros considerables y que conoció por primera vez a los misioneros en 1831. Tras obtener un testimonio espiritual de que su mensaje era verdadero, viajó para conocer al profeta en Kirtland, Ohio, donde fue bautizada. Bien obedeció el consejo que el Señor le dio en Doctrina y Convenios en la sección 90, en los versículos que se leyeron en este bloque de lectura. Su consagración al Señor, incluso donativos que había hecho anteriormente en Kirtland, llegaron en un momento crucial para la iglesia, cuando los líderes estaban tratando de comprar el terreno donde se construiría el templo de Kirtland. Viana fue fiel y no ociosa durante su vida, y finalmente pudo establecerse en paz en el Valle del Lago Salado, donde falleció a la edad de 96 años. Con esto concluye Ven, sígueme 2021, para uso individual y familiar. Capítulo 34, Doctrina y Convenios, sección 89 al 92. Lección asignada del 16 al 22 de agosto de 2021, titulado Un principio con promesa.